Como decía bien Hugo de Cuco, estamos en un lugar muy particular, muy especial hoy, un día también muy especial, el Día de la Bandera. Estamos hablando del Monumento Nacional a la Bandera, que fue inaugurado el 20 de junio de 1957, pero que tiene una historia de idas y vueltas, de encuentros y desencuentros, quizás como nuestra propia historia. Para hablarnos de este tema está acá Julia Rosenberg, que es historiadora del canal, y nos va a traer un material prácticamente inédito, podríamos decir, sí, para contarnos un poco más acerca de esta historia particular de este monumento. Sí. Bueno, primero, bienvenida. Gracias. Bueno, sí, el archivo que vamos a ver lo sacamos del Archivo General de la Nación, y es eso, es un archivo muy poco visto, que circuló muy poco, que es Sucesos Argentinos, que Sucesos Argentinos fue como el primer noticiero que hubo en Argentina, cuando todavía la televisión no era masiva, y se pasaban, era un corto de unos minutitos, y eran noticias internacionales, nacionales, y se pasaban en el cine. Este Sucesos Argentinos igual es especial, es un poco más largo, y es un especial justamente por la inauguración del monumento. Y es una de las primeras proyecciones en color que hubo en estos Sucesos Argentinos. Y ahora lo vamos a ver digitalizado. Digitalizado, sí, totalmente. Bueno, ¿está con ganas de verlo? Sí. Bueno, lo vemos, lo compartimos con todos ustedes y después charlamos más acerca de este material prácticamente inédito. Mirá. Rosario vibra en la emoción del homenaje. Se inaugura junto al Paraná, en las mismas barrancas predestinadas donde se alzaron para la gloria las baterías de Belgrano, el monumento, el templo de la bandera. Aquí, donde nació a la eternidad el pabellón sin mancha, se reúne el pueblo. Una vibración rumorosa, voz multitudinaria de la ciudadanía, dice que aquí están los argentinos para rendir homenaje a Belgrano en su más excelsa creación. Un friso de granaderos evoca la epopeya. Llega el primer magistrado, general Aramburu. La aclamación sacude la muchedumbre y la oleada del entusiasmo pone a prueba los cordones que la contienen. El obispo de Rosario, cardenal Cayano, bendice la enseña que habrá de ondear en lo alto. Vibra el clarín, solemne y sencilla, augusta y luminosa. La bandera cumple su vuelo augural hacia el tope del mástil, hacia el cielo de donde la arrebatara un instante de inspiración sobrehumana. La estampa evocativa de un patricio subraya el reencuentro del pasado con el presente. Palomas blancas, a las que un trazo azul transforma en banderas vivas, cubren el horizonte en cálida armonía de firmamento y sol. Acalla el rumor de la muchedumbre, la cruz del Redentor y la insignia inmaculada de Belgrano, el lábaro sagrado del poeta que jamás tremoló sobre el dolor de los vencidos sin recoger al mismo tiempo la bendición de los libertados, bandera de hombres libres que solo se inclina reverente ante el altar de Dios. Acompañado por el vicepresidente, rodeado por sus ministros y por los representantes de América toda, el primer magistrado habla al pueblo de la patria y a los pueblos hermanos del continente. Su mensaje reafirma una vocación de libertad nacida con el país mismo. Ante el severo basamento de líneas clásicas, los diplomáticos americanos rinden homenaje al pabellón de Belgrano, a la bandera que San Martín eternizó en la gloria sin parangón de su epopeya, al blasón generoso de una progenie que valora su grandeza por la honra y jamás puso los ojos en la heredad ajena. Va a comenzar el desfile. El sol, que no quiso faltar al instante solemne de levantar el pabellón, se vela en el cielo para brillar en charreteras y entorchados y destellar en el esplendor de las banderas. Abren la marcha los cadetes del Perú, cordial embajada con que el pueblo hermano adhiere a la celebración. Avanza gallarda la juventud peruana, rindiendo su homenaje al blasón fraterno. La Escuela Militar de Aviación encabeza los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas.
arma nueva en la realidad de su existencia, es añosa en cambio por el indestructible entronque de sus espíritus con nuestras mejores tradiciones militares. La Escuela Naval marcha al frente de la agrupación de Marina. La gloria de Brown y sus consignas de valor, de patria y libertad tienen plena vigencia en el espíritu de los soldados del mar. El Colegio Militar de la Nación, pasado y presente, el Ejército Criollo de la Independencia, el bravío Escuadrón de la Montonera y la moderna disciplina castrense se aunan en estos dignos representantes del ejército de hoy. Tras ellos, la infantería, la reina de las batallas, luce sus cuadros perfectos sobre los que desborda el profundo afecto del pueblo. Un retumbar de escuadrones anuncia el paso de los granaderos de San Martín. El trueno tiene resonancias de historia. Jinetes de asombro, sus mayores arrasaron la opresión como tromba incontenible de centauros y de corvos. Su paso ante la bandera, que tiende al cielo la gloria de sus paralelas azules y blancas, reclama el poeta para el canto épico. Finaliza la jornada en la que el pueblo ha vibrado en el reencuentro con las esencias más puras de la nacionalidad. En la noche, la llama votiva que arde por el soldado argentino muerto por la libertad es un faro inextinguible. Es la luminaria de nuestra verdad, señalando la ruta de nuestro destino. Hemos honrado todos el lábaro sagrado, izado por Dios desde el comienzo de los tiempos en el asta gigante de los Andes, hecho paño de gloria por Belgrano. Hemos evocado, hermanados en liturgia de amor, la hora luminosa en que, flameando al tope de un mástil, la bandera nos dijo que había nacido, joven y eterna, generosa y fuerte, libre y altiva, la patria bendita de los argentinos. Bien, impresionante las imágenes que acabamos de ver de la inauguración del Monumento a la Bandera. En lo personal, primero, lo primero que te quiero decir es, me impresiona el contraste entre el texto, entre lo que se dice y lo que se muestra, digamos. Hablamos de la libertad, la bandera quizás como símbolo máximo, y lo inaugura un gobierno de facto. Sí, totalmente. Sí, sí, además, cuando hablábamos antes de lo poco visto del archivo, creo que también hay algo de incomodidad que genera esta situación de, siendo un gobierno militar, una dictadura, que inaugura un monumento a la bandera, que es la bandera de todos los argentinos, y que al mismo tiempo es una fiesta popular. Ahí vemos una multitud muy grande de gente. Entonces me parece que es un archivo que digamos, genera más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? De hecho, se habla de un calor de la muchedumbre que tampoco se ve. Tampoco se ve, totalmente. Hay algo de los sucesos argentinos, igual que tenían esta cosa, el locutor de ser muy grandilocuente, pero acá contrasta mucho con la imagen. Hablemos puntualmente un poco del monumento. Se inaugura en ese lugar emblemático porque allí se hizo por primera vez la bandera, pero hubo dudas al respecto en un comienzo. Claro. ¿Cómo se determina cuál es el lugar? Bien. El monumento tiene como una historia de iniciativas y fracasos, ¿no? Comienza, el primer proyecto de crear el monumento es a fines del siglo XIX, por los propios rosarinos que quieren hacer un monumento donde izó por primera vez Belgrano la bandera en 1812. No se sabe bien todavía en ese momento cuál fue el lugar, entonces hay 2 o 3 proyectos dando vueltas, hasta que en 1898, muy cerca de comienzo del siglo, efectivamente a través de documentación se llega al punto exacto donde fue, que es donde está ahora el monumento, a orillas del Paraná, y ahí vuelve a surgir otro proyecto de creación del monumento que también fracasa, ¿no? Hasta 1940 hay sucesivos proyectos que no se llevan a cabo. Bien. En 1940 hay un concurso que para que se presenten proyectos y gana el que efectivamente quedó hoy, que comienza a construirse en el 43. Sí. Y sin embargo se inaugura 14 años después, ¿no? Claro. Efectivamente tiene una historia de idas y venidas este monumento. Uno podría decir, como todo símbolo de la patria, como todo ritual de la patria, como todo lo ligado a la patria, está muy atado a tensiones y conflictos políticos de cada presente. Entonces, una hipótesis puede llegar a ser esa, de por qué. Me preguntaba a propósito de esto, desde que se inicia el primer proyecto, la primera idea de monumento a la bandera allí,
estamos hablando, hasta que se inaugura finalmente, pasan prácticamente 85 años. Sí. Me pregunto si la figura de Belgrano también es un poco incómoda para muchos, un verdadero revolucionario de nuestra historia. Totalmente, sí. Sí, es una figura también incómoda, ¿no? Mitre es el primero que lo enarbola con su historia de Manuel Belgrano. Sin embargo, es una figura incómoda porque como militar, digamos, ganó 2 batallas de todas las que presentó. Digamos que no era militar, que era abogado. Era abogado, sí, digamos que fue de todo, ¿no? Es un prócer como... Sin embargo, a pesar de no haber sido un buen militar, fue un personaje increíble, ¿no? Sí. Y posiblemente esto de Belgrano también haya tenido que ver con estas idas y vueltas del monumento, ¿no? Sin embargo, de alguna manera fue una política de Estado a partir del 43 hacer este monumento y terminarlo, sí, en realidad, inaugurarlo. Claro, en realidad pasa a ser una política de Estado llevar a cabo el monumento con el gobierno de Perón. En el año 51, Perón impulsa materialmente, digamos, la creación del monumento, pensando también que iba a ser él quien lo inaugure el 20 de junio del 56. Perón es reelecto en el 52, los mandatos en ese momento duraban 6 años, por ende su gobierno iba a durar hasta el 58, sí. Iba a ser él quien lo inaugure. Sí. Sin embargo, sabemos que el golpe militar del 55 desecha esa oportunidad y va a ser un gobierno militar quien lo inaugure. Ahora, si la fecha de inauguración era el 20 de junio del 56, algo pasa que se vuelve a retrasar un año más. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay como 2 grandes ideas, ¿no? Una es que el gobierno de Aramburu, para separar, distanciar el monumento del peronismo, como sacarlo como su gestor, lo atrasa un año para apropiárselo el gobierno de Aramburu de ese monumento. Y la otra idea es que unos días antes del 20 de junio del 56, el 9 de junio, hay un levantamiento muy importante en todo el país. Levantamiento que lo que buscaba era forzar a Aramburu a convocar a elecciones democráticas, sabiendo que si había elecciones democráticas, volvía Perón al gobierno. Sin embargo, este levantamiento fracasa, levantamiento que es conocido además porque suceden los fusilamientos, entre otros, de José León Suárez. Que deriva luego en Operación Masacre. Totalmente, de Rodolfo Walsh. Este levantamiento fracasa, el gobierno de Aramburu decreta estado de sitio, por ende, los días previos al 20 de junio del 56 no era el clima propicio para hacer una inauguración popular, Bien, digamos. o sea que por lo que vos decís, igual las 2 hipótesis están vinculadas de alguna manera al peronismo, digamos. Totalmente. Había que alejarlo de allí. Había que alejarlo de allí y además, de nuevo, el gobierno de Aramburu queriéndose apropiar de un monumento, de algo. De nuevo, volvemos a la idea de los símbolos patrios en disputa, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante de este archivo. Un uso de ese símbolo patrio. Un uso de ese símbolo y también entender eso, que la patria misma y los símbolos de ella están en constante disputa, ¿no? Si uno ve el monumento hoy parece algo liso, llano, sin contradicciones. Sin embargo, si rascamos un poquito en la historia, vemos que hay tensiones y conflictos por detrás. O sea que un poco el monumento es un poco la metáfora también de nuestra historia. Sí, totalmente, sí. Julia, muchísimas gracias. A vos. Es muy interesante todo lo que nos contaste. Muchas gracias.